Naruto esquivó otra ráfaga de viento con el ceño fruncido, ojos azules que seguían a su oponente que se encontraba frente a ella en el estadio, con una sonrisa furiosa en sus labios pensando que el viento podía ser ella misma, pensó que podría ser una batalla divertida, pero lidiar con las ráfagas que el maldito fanático podía producir solo servía para debilitar su paciencia considerablemente. A su madre le había enseñado a Naruto a usar una espada y al aprender Ninjutsu parecía natural que usara el viento como si fuera una espada. El problema era que Suna era una aliada y no tenía intención de cortar a su oponente en pedazos solo por la oportunidad de convertirse en Chunin. Su oponente por otro lado no tenía tal preocupación mientras el viento no fuera tan fuerte, solo se usaba una fuerza contundente contra ella, como un puñetazo en todo el cuerpo a la vez doloroso. ¿Sí molesto adepto a detener los ataques a distancia? ¿Definitivamente mortal? Realmente no. Es cierto que la técnica de Suna Kunoichi parecía adaptarse bien a su personalidad contundente y contundente, confiaba en sus habilidades y no tenía necesidad de presumir. Naruto estaba absolutamente seguro de que la chica tenía otras técnicas y si las estaban manteniendo en secreto para otros oponentes o si se las contenía para evitar lesiones que ella realmente no sabía. Pero si su oponente los usara, al menos tendría una buena razón para usar la suya, así que realmente se encontró esperando que la Suna Kunoichi se aburriera y aumentara la lucha. No es probable que sucediera a menos que en realidad pareciera ser una amenaza en ese momento. Solo estaba corriendo por ahí tratando de encontrar una manera de deshabilitarla sin hacer demasiado daño. No es de extrañar que las misiones de captura sean mejores que los asesinatos. Cuando el viento a su alrededor se apagó, la niña Suna, Temari, se detuvo para observarla y Naruto se tomó un segundo para quitarse los mechones de cabello de su cara. Con todo este viento sus coletas comenzaban a deshacerse. Sin embargo, justo cuando estaba empezando a considerar la posibilidad de recurrir al chakra de mito para obtener una ligera ventaja en velocidad e instinto, las plumas blancas comenzaron a llover. Miró con confusión por solo un segundo, preguntándose si Temari había hecho algo sin que ella se diera cuenta. Cuando se dio cuenta de que Kunoichi estaba abandonando rápidamente el campo, ella parpadeó 2 veces cuando la ama del viento alcanzó a sus hermanos y los 3 salieron juntos. ¿Qué? Un momento después, se dio cuenta de que había peleas en las gradas entre Konoha Shinobi y civiles. Uno de esos civiles derribó a un joven shinobi que no podía ser más que un Chunin nuevo y rápidamente desechó un voluminoso atuendo de civil para mostrar una chaqueta antibala a Suna. Le tomó un último segundo para ella juntarlo. Suna, su aliado desde hace mucho tiempo, los estaba atacando. Konoha, el pueblo que había salido de todos los conflictos mundiales de Shinobi como vencedores, estaba siendo invadido. Y su oponente había sido un Suna Kunoichi. Recordando a Gaara y su extraña habilidad de arena y habiendo luchado contra la ama del viento, se dio cuenta de que los 3 hermanos de arena que corrían juntos no podían ser algo bueno. Tan pronto como se dio cuenta de la situación, se fue tras ellos, decidida a detener todo lo que intentaban hacer antes de que pudiera suceder. Ociosamente, reconoció que probablemente debería buscar órdenes de un shinobi de mayor rango o al menos encontrar a su madre para que las dos pudieran trabajar juntas. Otra parte de ella también quería encontrar a su hermano para que supiera que él estaba a salvo hasta que hubieran logrado vencer a Suna Shinobi, ya que tenía toda la confianza de que Konoha saldría victoriosa al final, pero al final decidió que al detener a los hermanos de arena, los hijos del Kazekage de completar cualquier tarea que se les había asignado eran mucho más importantes en este momento. Su madre podía cuidar de sí misma y sabía que su hermano tenía aliados poderosos que lo verían protegido. Tendría que confiar en ambos y hacer todo lo posible para volver a ellos tan pronto como pudiera. Esperemos que después de mostrarle a Sand Kunoichi exactamente de lo que era capaz con las técnicas de viento. Naruto miró casi perezosamente desde su asiento mientras los nobles a su alrededor comenzaron a entrar en pánico a su lado. Ana se había tensado, lista para luchar contra cualquiera que la atacara y, sin duda, con ganas de saltar a la refriega para proteger la aldea de su nacimiento. Echó un vistazo a un lobo cercano que le hizo un gesto de asentimiento. Todo iba bien. Los otros lobos que el Daimyo de Fuego había permitido estacionar alrededor del área de observación por seguridad evitaron que cualquiera de los nobles dejara la protección que ofrecían, incluso cuando 4 de ellos tomaron posiciones alrededor del fuego y el viento de Daimyo. Ninguno hasta pronto, tampoco. Tú. Gritó uno de los miembros de la corte imperial de incendios, sin duda apuntando al viento. Daimyo, esto es cosa tuya, llámalos.
El viento daimyo no tendría más que una oportunidad de tartamudear antes de que cualquier posible respuesta fuera cortada por la risa de Naruto. No tenía ninguna duda de que toda su atención estaba en él mientras se levantaba, pero miró hacia atrás por encima del hombro para estar seguro. Con un gran gesto les presentó el conflicto entre Suna y Konoha, como si fuera la primera muestra de una obra espectacular. Contempla todos tus esfuerzos, Daimi Dono. A pesar de que eran 3 Daimi dentro del área de observación, era evidente que se dirigía al Daimi de Kazenokuni. Mira lo que has logrado lograr en tu ignorancia. Incluso mientras hablaba, Konoha Shinobi estaba inundando la arena en masa, más visto dirigiéndose hacia las paredes donde ya se habían establecido líneas defensivas. Era bastante obvio que Konoha no había sido sorprendida por su traición en lo más mínimo. Recortas su presupuesto y les niegas el trabajo, y ahora tu gente se ha convertido en el chacal, atacando con desesperación el objetivo más cercano que pueden encontrar, incluso si es el único aliado que tienen. Naruto se rió de nuevo y para pensar, esta era la mejor oportunidad que tenían, también. Ninguno de los otros era un objetivo tan vulnerable. Se volvió hacia el Daimi del viento, que sin duda había palidecido considerablemente detrás de su velo. Y ahora tus fuerzas serán diezmadas por orden de otro, impulsadas a esto por ti. Con este fracaso, Suna está acabado y serás un Daimi de un país sin shinobi. Todos allí podían sentir la sonrisa oculta bajo la bufanda de Naruto mientras continuaba un Daimi menor. Al parecer, el Daimi de Kazenokuni ni siquiera había considerado ese lado de la situación y la repentina realización lo hizo temblar. La mayor parte de su influencia había sido porque era considerado un gran daimyo, pero si perdía eso, no solo no tendría casi ninguna influencia, sino que estaría en competencia directa con Naruto, el daimyo de Nami no Kuni. Teniendo en cuenta que sus fuerzas acaban de atacar a Konoha, tenía una idea bastante clara de cuál de los dos preferiría el Daimi de Inokuni. Y con el fuego Daimi siendo su único aliado, eso no era algo bueno. Y si eso no fuera suficiente, otra risa salió del Daimi de Nami no Kuni. Los Suna Shinobi no pueden retirarse incluso si quisieran, porque mis fuerzas se mueven mientras hablamos para asegurarnos de que no quede un solo invasor. Tendrás suerte si Konoha decide tomar prisioneros, porque esa es la única salvación que pueden esperar. Naruto se quedó en silencio, habló su parte, pero otra voz se alzó, aparentemente sin preocuparse por el caos que los rodeaba o por el hecho de que su aldea shinobi estaba luchando contra un intento de invasión. Ah, y si puedo preguntar, ¿cómo sabías que tus fuerzas estaban listas para detener su retirada? La pregunta del Daimi de Inokuni tenía solo leves rastros de acusación. Esta es la primera vez que lo escucho, aunque supongo que explica tu deseo de manejar la seguridad. Naruto se volvió completamente hacia su mejor partidario dentro de los tribunales elementales y le hizo una reverencia poco profunda mientras respondía. Tengo mis fuentes, Daimi-sama. El hecho de que se hubiera dirigido a un compañero Daimi por estar encima de él no se perdió en los otros nobles en el cuadro de visualización, uno de los que discutimos la última vez que nos conocimos. Eso sería Orochimaru, si el fuego Daimi lo juntara, pero no había razón para asustar a los demás. Al pronunciar el nombre de su madrina, logré disuadir a Otogakure de unirse a Suna en esta invasión, como pretendían originalmente, usando a algunos de mis agentes, y pude enviar un mensaje a Rasa, el Kazekage, que parece haber escuchado lo mejor que pudo, pero fue incapaz de detener la invasión por completo. Oh, bastante impresionante, y fue, si uno no sabía que Orochimaru había sido quien había planeado inicialmente la invasión y quien lo había informado, pero todavía no recuerdo haber oído nada sobre esto. La pregunta era lo suficientemente obvia y Naruto no deseaba estar en el lado equivocado del gran Daimi tan pronto después de que empezara su asociación. Mis disculpas, Daimi-sama. Hice arreglos para que Genin Naruto de Konohagakure informara a Sarutobi Hiruzen de los planes de Suna y me informaron que él me informó a Sarutobi Hiruzen y a uno de sus asesores, Shimura Danz. Esto fue realmente tirar a los dos bajo el carro, pero si eso es lo que se necesita para mejorar su posición con el Daimi de Inokuni, tendrían que recibir el golpe. Les enviaría algo de saqueo algo más tarde, tanto para agradecerles como para ayudarlos a lidiar con el desastre en el que los estaba tirando. Sentí que era más apropiado que estuvieras informado de la invasión y todo lo que se estaba haciendo para contrarrestarlo en tu propia aldea en lugar de aprender de un Daimi extranjero. Él y el fuego Daimyo sabían que no era extraño en lo más mínimo, pero los nobles que los rodeaban no lo sabían y era por ellos que esto se había convertido en una especie de espectáculo en privado. Podría simplemente haberle dicho que había informado personalmente al Hokage de la próxima invasión en público, sin embargo, las imágenes debían mantenerse. Oh, ya veo.
Naruto estaba bastante seguro de que él era el único allí, aparte de quizás sus lobos, que era capaz de reconocer la ligera sospecha en las palabras del daimyo. No le creía, de todos modos, pero lo estaba aceptando. Por ahora. Naruto no creía que su suerte fuera suficiente para que el daimyo de fuego dejara de lado el asunto por completo, pero tomaría lo que pudiera conseguir en ese momento. No es necesario que los otros nobles sepan que él había descuidado intencionalmente informar al gran daimyo para que el movimiento de sus fuerzas no hubiera sido específicamente prohibido. El objetivo de esto era mejorar la reputación de los lobos. Después de todo, los ejércitos del daimyo podrían haber servido al mismo propósito de sus propias fuerzas, pero con esto, el daimyo de Nami no Kuni había acudido inmediatamente en ayuda del daimyo de Ino Kuni poco después de que se hubiera formado su alianza. Era una buena imagen, y una para ayudar a equilibrar el rostro a veces aterrador de los lobos que usaba. Los wolves no eran solo una manada de shinobi que se había apoderado de un país bajo sus órdenes, sino las fuerzas legítimas de la ola daimyo que acudió en ayuda de Ino Kuni sin dudarlo. Tales puntos de vista ciertamente darían forma a las interacciones futuras entre los lobos y el resto del mundo favorablemente. Por supuesto, derribar el viento daimyo y hacer que Rasa y su leal shinobi sean más propensos a unirse a Nami no Kuni era simplemente un beneficio, uno de los cuales tenía la intención de aprovechar al máximo. Si eso sería más útil con Rasa dirigiéndose a Nami no Kuni o manteniendo su posición en Kase no Kuni, no lo había decidido del todo, pero a pesar de eso, tener otro aliado de nivel Kage no era en absoluto perjudicial para los lobos. Bien, entonces, las palabras de Zephyr Daimyo lo sacaron de sus pensamientos. Supongo que no hay nada que hacer en este momento sino esperar. El hombre se movió en su silla hasta que encontró una posición más cómoda antes de levantar su vaso casi vacío, una señal obvia de que estaba esperando una recarga. La mayoría de los nobles en el área de observación parecían sorprendidos de que el daimyo de Ola no Kuni se sintiera tan cómodo cuando su aldea oculta estaba siendo invadida a su alrededor, pero Naruto se alegró de que su bufanda ocultara su sonrisa. Estaba seguro de que los nobles no lo tomarían demasiado bien, ya sea insultado por ellos mismos o por el daimyo. O, tal vez, simplemente serían intimidados. No es probable que tenga en cuenta su edad, pero tampoco es algo que pueda arriesgar. Los lobos hicieron el trabajo sucio, tenía que mantenerse inmaculado si alguna vez llegaba el escrutinio de los tribunales. Era un equilibrio que tenía que resolver, naturalmente, para asegurarse de que era un daimyo justo y razonable, incluso cuando se sabía que sus fuerzas hacían todo lo posible para ver su voluntad, incluso si no lo aprobaba. Oficialmente, por supuesto. La clave era hacer que pareciera que no controlaba por completo a los fanáticos lobos y que tomarían las cosas en sus propias manos si pensaban que eso lo ayudaría. No fue su culpa que enfadaras a los lobos, realmente eran bastante temperamentales. Si solo no los hubieras provocado al ir contra él, nada de esto hubiera pasado. La falsa benevolencia realmente no fue un acto demasiado difícil para lograrlo correctamente y logró que las cosas se hicieran sin que las masas entraran en pánico demasiado. Habría quienes lo vieran, pero eso era de esperar. Al igual que su actuación menor anterior, el programa era para las entidades menores simplemente porque hacía las cosas más fáciles. Y, con un poco de suerte, no tendría que hacer mucho para obligarse a fingir ser un buen gobernante. Él era un líder de un grupo mercenario paramilitar, no un humanitario. Además, siempre podía dejar los reinados en las hábiles manos de Ana. Ella lo haría mucho mejor que él y no sería un acto. De hecho, eso podría ser mejor. Para empezar, eso le ahorraría un montón de problemas. Conocía la política arcaica y se sentía perfectamente cómodo, pero nunca le importó nada más moderno que la fundación del pueblo. Sus intentos de mezclar los dos, bueno, los resultados fueron inestables. En el mejor de los casos, el empleo de todo el potencial de quienes lo siguieron fue sin duda una mejor opción, y dudaba que alguien asociado con los wolves tuviera más familiaridad que Ana, ya que ella había estado entrenando para asumir la posición de su madre. Volviendo a sus pensamientos, solo estaba medio consciente de la ola permisiva que le dio a uno de sus lobos cuando las serpientes del fuego daimyo estaban demasiado marcadas como para acercarse a su señor rodeado de lobos. Echaba de menos eso en lugar de dejar que los sirvientes atraparan a uno de los lobos que rellenaba personalmente el vaso del hombre. Los nobles que los rodeaban y los otros dos daimyo, sin embargo, no lo hicieron. Parecería que la actuación continuaría independientemente de su conciencia. Desde su percha en las copas de los árboles, Ito observó el campo de batalla, si pudiera llamarse así. No muy lejos estaba la gran muralla de Konoha, y contra ellos se vieron las fuerzas de Suna. Originalmente, el plan consistía en que la convocatoria de Orochimaru abriera agujeros en las paredes para que los usaran, pero con el ex Konoha Shinobi retirando su apoyo, faltaban algunas piezas bastante críticas de su plan.
un plan que no había sido ajustado tanto por el aspecto de las cosas. Se levantaron pequeños pilares de la tierra, con escuadrones de Suna Shinobi, mientras que algunos en el suelo trabajaron para crear rampas para facilitar el acceso. El Konoha Shinobi en la parte superior de las paredes, sin embargo, no lo hacía fácil. Con una base sólida y una visión clara de los enemigos debajo de ellos, no tuvieron problemas para derribar al Jutsu que retrasó su trabajo y redujo sus números. Si esto era todo lo que tenían que preocuparse por la victoria de Konoha, estaría asegurada incluso sin la ayuda de los lobos. Desafortunadamente, un gran grupo de Suna Shinobi ya había logrado infiltrarse en la aldea de su antiguo aliado y esos Konoha Shinobi tenían que tener cuidado de los ataques de ambos lados. Ellos, sin embargo, no serían los únicos. Los ojos de Ito se movieron hacia el bosque debajo de él, donde los lobos merodeaban el bosque esperando que la señal atacara. Si no llegara ninguna señal a lo largo de la invasión, debían evitar que cualquier Suna Shinobi se escapara. Comprensiblemente, estaban ansiosos por la señal, un Ito estaba feliz de proporcionar. Sin dudarlo, se lanzaron a la refriega y en segundos gritos y gritos de sorpresa dejaron al desprevenido Suna Shinobi. Los lobos, como regla general, evitaban el ninjutsu. Era demasiado llamativo para sus necesidades y era demasiado fácil causar daños involuntarios con una técnica mal utilizada. En este caso, harían una excepción casi como uno. Los lobos pasaron los sellos a mano antes de desatar grandes combates de llamas atrapados como estaban entre las llamas, la pared y el jutsu del shinobi de Konoha. No fue una sorpresa que el desesperado Suna Shinobi comenzó a caer en tropel. Las cosas empeoraron para ellos cuando, sin prestar atención a las llamas, una gran serpiente púrpura comenzó a derribar la mitad de sus fuerzas. Ito parpadeó de sorpresa ante eso. Eso no había sido cubierto en la sesión informativa, ¿verdad? Juró que habría recordado la mención de que se había invocado a las serpientes para desorientar aún más a las tropas Suna. Principalmente porque habría sido algo que él quería evitar para estar cerca, para no ser atrapado por una serpiente que probablemente no le importaba a quien aplastó o tragó al final. En realidad, con eso en mente, realmente debería llamar a las tropas para que no sean atrapados en el caos con unas pocas señales al observador debajo de él, un lobo encargado específicamente de vigilarlo con este propósito. Los lobos desaparecieron en los bosques de Inokuni listos para saltar de nuevo en caso de que las cosas empiecen a ir mal para Konoha. Por el momento, sin embargo, parecían estar manejando bien las cosas. El inesperado ataque de los Wolve había ayudado a reducir una buena parte de sus números, y el caos causado por la invasión de la serpiente había reducido drásticamente la presión sobre los defensores. Agregue el hecho de que tanto Konoha como Suna ahora sabían de su presencia y que apoyaban la moral entre los dos, habían sido polarizados. Estaba seguro de que si pensaban que podrían, Suna estaría retirándose en este punto. Sin embargo, con los Wolves detrás de ellos, esa no era exactamente una opción. Tenía que preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de que comenzaran a rogar que se les permitiera rendirse. Se concentró nuevamente en sus compañeros lobos en el bosque debajo de él y su palma se encontró rápidamente golpeada contra su máscara. Un grupo de lobos se paró alrededor de un grupo de Suna Shinobi que obviamente habían atrapado durante las disputas del caos, tan sigilosamente como pudieron, acerca de quién podía quedarse con ellos. Parecía ser un Junin o dos, un par de Genin y un puñado de Chunin. Ito sintieron curiosidad sobre si el grupo había planeado esto o si muchos de los lobos aquí tenían la misma idea. No es que realmente importara, Tsukiyomi-sama obviamente obtuvo la primera elección, aunque tuvo que preguntarse si los otros dos grupos tenían problemas similares. El alto capitán Keigo suspiró mientras pasaba por alto a los lobos reunidos en el muro norte. Hasta el momento no había más de 3 Suna Shinobi, todos los cuales habían estado huyendo desde Konoha en lugar de intentar invadir. Actualmente estaban sentados atados a uno de los árboles más grandes y no parecían tener ninguna intención de intentar escapar con tantos lobos a su alrededor. Se preguntó si los demás encontrarían las cosas igual de fáciles. El daimi de Inokuni, Hiro, a sus amigos, tomó un sorbo de su bebida, la imagen de estar a gusto. Pero no lo era, en realidad no. ¿Quién podría estar completamente cómodo en una situación como esta? Cuando su aldea oculta de Konoha fue atacada desde la aldea de uno de sus aliados. Pero el pánico no sería bueno y él tenía fe en el Konoha Shinobi para superar esto, con suerte con pocas o ninguna baja civil. Saber que algunas de las fuerzas de Naruto estaban allí para apoyar a Konoha lo ayudó a relajarse un poco. Después de todo, ese grupo se apoderó de un país. Incluso si no hubiera Shinobi en ese país, seguramente podrían ser de alguna utilidad para proteger a Konohagakure no Sato.
Esos pensamientos atrajeron su mente al propio Naruto, quien obviamente había sabido de esto por algún tiempo. Por un lado, quería estar enojado por no haber sido informado y que, en cambio, Naruto había decidido mover fuerzas a través de su tierra sin permiso. Por otro lado, se había ocupado de que el Hokage actual fuera plenamente consciente y procediera de garantizar que se tomasen medidas para apoyarlos en cualquier plan que se les ocurriera. Hiro también era consciente de que si Naruto hubiera pedido mover tropas a través de su tierra, habría sido muy sospechoso e incluso después de enterarse de la invasión podría haberle negado la solicitud. También habría estado bastante enojado con Hiruzen por no haberle dicho antes. Entonces, al final, tal vez esto fue lo mejor. Después de todo, no perdió ninguna de sus tropas que apoyaban a Konoha, la invasión sería aplastada y estaba enojado con Hiruzen. La alternativa era arriesgar a sus tropas, aplastar la invasión y seguir enojado con Hiruzen. Aún así, no estaba exactamente cómodo con el hecho de que Naruto logró mover sus tropas a través de Inokuni sin que él lo supiera. No es como si esperara que el nuevo Daimi se volviera contra él, pero Konoha aquí pensó exactamente lo mismo sobre Suna y aquí estaban derribando a sus antiguos aliados para defender su hogar. Tendría que asegurarse de que sus propias fuerzas comenzaran a patrullar más su tierra. Por lo general, solo le pagaba a Konoha Shinobi para que lo hiciera, lo que proporcionaba un trabajo estable y actuaba como parte de los fondos que le daba a la aldea, pero al parecer también lo mantenía fuera del circuito, y eso no le gustaba. Sin embargo, tenía que preguntarse si Konoha había detectado a los Wolves antes y no le había informado, o si los Wolves habían logrado escapar de ellos también. De cualquier manera, sería bueno tener sus propias tropas fuera y alrededor. De todos modos, se habían vuelto bastante complacientes en la capital. Era hora de cambiar eso. Dos lobos compartieron una mirada, el símbolo en sus cejas los marcó. Aparte de sus hermanos había otros dos como ellos, pero continuaban con el objetivo principal de garantizar la seguridad de la pequeña diosa de su señor. Normalmente eso significaba que estos dos lobos estarían fuera del reloj, entrenando, relajándose o durmiendo un poco, pero tenían una tarea muy diferente en este momento. Uno de los lobos asintió y el otro se volvió para mirar a los 5 lobos que estaban agachados detrás de ellos. Este sería un nuevo territorio para ellos, aquellos 5 con máscaras sin marcar, pero los 2 que estaban marcados habían vivido aquí al servicio de la diosa por algún tiempo. Sería de ellos guiar a sus hermanos. Haciendo un gesto para que los siguieran, el lobo los llevó a su posición mientras que el otro lobo marcado se acercó a la puerta. 2 guardias se pararon, como siempre, a pesar de que los exámenes de Chunin habían atraído a la mayoría de la población de Konoha y la invasión que la interrumpió no había sido tan sutil como Suna pudo haber esperado. Aún así, los 2 se mantuvieron lealmente protegiendo el compuesto del clan. En el caso de uno de ellos, demasiado leal. Con 2 silbidos agudos, el segundo guardia golpeó, eliminando a su compañero y quitándose la cinta para mostrar al Juin que lo marcaba como miembro de la sucursal. El guardia caído, aunque también era miembro de la sucursal, era bien conocido por ser un partidario de la casa principal y no podía permitirse que interfiriera. Con su Juin exhibido con orgullo, el guardia restante no perdió tiempo en abrir la puerta del complejo. Su Byakugan se activó para asegurarse de que los Wolves no fueran vistos. Satisfecho de que la costa estaba clara, hizo un gesto a los Wolves y el grupo de 6 comenzó rápidamente su tarea. El último lobo se tomó su tiempo, saltó de su posición y se dirigió con calma hacia las puertas. Incluso cuando el guardia asintió con respeto a uno de los guardaespaldas de Hinata no Mikoto, el lobo estaba arrojando el cadáver del otro guardia por encima del hombro y continuando hacia el complejo. Sus órdenes habían venido directamente del propio Tsukiyomi y debían cumplirse a la perfección. Al final de la invasión, solo había una rama de Hyuga. Una rama dirigida por Hinata no Mikoto y controlada por Tsukiyomi. Pase lo que pase, los lobos se asegurarían de que se hiciera su voluntad. Naruto corrió por el bosque, siempre justo detrás de sus objetivos. También eran conscientes de ella, mientras los 2 mayores la miraban por encima del hombro e instaban a los más pequeños a ir cada vez más rápido. De hecho, era casi como si estuvieran decididos a mantenerlo a salvo de ella, como si fuera una amenaza gigante para su vida. Y aunque era agradable que la estuvieran tomando en serio, también era un poco insultante que pensaran que su objetivo era acabar con sus vidas. Normalmente ella no era una que quería pelear hasta la muerte y Gaara había llevado a su equipo en su ayuda al bosque de la muerte. Es cierto que ese punto era bastante conflictivo. Sabía que tenía el deber de proteger a su aldea, pero al mismo tiempo tenía esa deuda sobre ella. Quizás, dependiendo de lo que intentaban hacer, ella podría detenerlos y dejarlos ir en lugar de tomarlos cautivos. Eso fue justo, ¿verdad? El equipo de Suna los había ayudado a llegar a la torre y ahora ella podía alejarlos de su aldea.
Ir solo por el primer examinador, escapar a Suna era una perspectiva mucho mejor que una visita a la división de TI de Konoha. Oh, lo siento, se refería al equipo de inteligencia de Konoha. Era un nombre mucho más educado para el grupo que te cortaría alegremente hasta que derramaras hasta el más absurdo de los secretos que poseías. Juzgando esta vez por el segundo examinador, bueno, ciertamente sería una experiencia memorable, ya sabes, asumiendo que viviste después. Sin duda, les estaría haciendo un gran favor al mantenerlos fuera de las manos del Kid, y no era uno de los nombres más importantes para un grupo en una aldea que despreciaba absolutamente todo lo relacionado con los zorros. Suficiente para pagarles por su ayuda anterior. Ahora, si solo ella pudiera realmente alcanzarlos. Ella casi soltó un gruñido frustrado antes de que de repente cayeran en un claro. Casi había esperado que uno de ellos intentara retrasarla, mientras que los otros dos continuaron. Podía entender que Temari deseaba más espacio para los ataques de viento, pero el titiritero, cuyo nombre se le estaba escapando en ese momento, debería haber estado bien en el bosque. De hecho, este espacio abierto fue probablemente más perjudicial para un estilo que se basó en gran medida en ataques furtivos. Las únicas opciones que se le ocurrieron fueron que pensaran que sus posibilidades eran mejores juntas, lo que no estaba mal en lo más mínimo. En realidad ella realmente debería haber traído un equipo para esto, o aquí es exactamente donde se suponía que debían estar, bueno, lo que sea que estuvieran haciendo. Respiró Temari, recordándole a Naruko lo afortunada que era tener la resistencia de Uzumaki y una masa gigante de chakra dentro de ella que ayudó a su cuerpo a recuperarse tan rápidamente. Persistente, ¿verdad? Por supuesto, nuestro partido no ha terminado. Temari. La amante del viento le lanzó una mirada incrédula. ¿De verdad? Preguntó el Sunakunoichi. ¿Nos seguiste hasta aquí porque no terminamos nuestro combate? Konoha está siendo invadida. Lo sé, por eso tengo que asegurarme de detener lo que sea que estés haciendo. Con una bocanada de humo, su espada estaba sin sellar y la hizo girar la vaina y alrededor de su mano 2 veces antes de ponerse en posición. No puedo pensar en ninguna razón para que los tres se apresuren a estar juntos durante la invasión que no los involucre a los tres en absoluto. Temari parpadeó 2 veces antes de compartir una mirada con Kankuro y volverse hacia Naruko, levantó una ceja y sus labios se contrajeron en una sonrisa divertida. ¿En nada bueno? ¿No te diste cuenta? Preguntó a Temari cuando Kankuro parecía agachar la cabeza avergonzado, como si lo que estaba a punto de decir realmente lo avergonzara a Temari. Por otro lado, parecía casi orgullosa de sí misma. Estamos huyendo. ¿Eh? Pero, eran los hijos de Kazekage, ¿no? Seguramente tendrían que hacer algún tipo de tarea especial, a menos que darle a Suna una excusa fuera realmente el alcance de su tarea, y dado que eran los hijos de Kazekage, corrían para no ser utilizados contra Suna en caso de ser capturados durante la invasión. De hecho, tenía mucho sentido de esa manera, pero no podía evitar la sensación de que a estos tres no se les había dicho que huyeran como ella lo entendió. Los tres eran prodigios y Gaara, a pesar de ser un genin, era uno de los shinobi más fuertes en la totalidad de Suna. Ahora que lo pensaba, eso era algo triste. Claro, él era realmente fuerte con esa arena suya y probablemente era mucho más fácil para él en Suna donde estaban rodeados por ella, pero seguramente debe haber algunos Chunin con más poder. A menos que fuera Chunin con menos poder pero mucha más habilidad. Gaara, que poseía parte del poder más crudo del pueblo, era mucho más comprensible, especialmente cuando pensaba en el chakra que residía en ella en este preciso momento. ¿Qué, crees que queremos estar invadiendo? La única razón por la que estamos haciendo esto es porque Suna está desesperada y el consejo no quería tener que idear un nuevo plan. Ella se burló, sacudiendo la cabeza con decepción. El plan original era unirse a Otogakure para mejorar nuestras posibilidades, pero cuando se retiraron y Tsukage trajo otra opción a la atención de nuestro padre, oficialmente lo canceló. Naruko realmente no creía que, considerando la mayoría de las fuerzas de Suna, actualmente estaban tratando de aplastar su casa. Oficialmente lo suspendiste. Mierda, la mayoría de tus shinobi están de vuelta en el pueblo tratando de arrasar con el suelo. Y eso es porque son tontos. Esta vez fue Gaara quien habló, su voz grave atrapó a Naruko, y en menor medida a Temari. Por sorpresa, Toussaint no les permitirá amenazar su territorio. El pelirrojo frunció el ceño profundamente. Inmediatamente después de decir eso, sus cejas se fruncieron en confusión. ¿Toussaint? Murmuró para sí mismo. ¿Otro Toussaint? ¿Pero cuál sería el otro? El genin más notable de Suna parecía profundamente preocupado por el asunto, mucho más que el hecho de que los shinobi de su aldea probablemente estaban siendo asesinados en las cercanías. Madre es madre, y solo hay una madre. Hizo una pausa, lanzando una mirada hacia Temari. ¿Cierto?
Pero, también hay otro Kaasan, ¿no? Los ojos de Gaara se abrieron con repentina revelación, pero Kaasan y Oter Kaasan están con el mismo Tousan, así que ese debe ser el verdadero Tousan, y el otro Tousan es Oter Tousan. Él asintió para sí mismo, complacido con su lógica, y Temari no supo si reírse de la ridiculez o estar enojada porque le había llevado tanto tiempo poder ver este lado de Gaara. Naruko, por otro lado, miró al chico sin comprender mientras su hermano se frotaba las sienes con un gemido. ¿Qué? Ella preguntó ¿qué tiene eso que ver con esto? Debido a que Tousan asustó a Kaasan al principio, y nada le asusta a Kaasan. Así que Tousan debe ser más poderoso que Kaasan. Sé que Kaasan ha estado a punto de acabar con Suna antes de ser sellada, así que Tousan no debería tener problemas para destruir a la mayoría de los shinobi cuando están tan lejos de casa. Gaara consideró algo por un segundo antes de continuar y aunque todavía puedo escuchar a Kaasan, sé que ella se quedó con Tousan, así que no hay forma de que no los aplaste. Deben saber esto, por lo que atacar es estúpido. Ni siquiera se molestó en tratar de entender de qué estaba hablando Gaara, aparte del hecho de que alguien fuerte estaba en Konoha y de que tenía fe en que este Tousan protegería su aldea. Naruto se aferró a otra cosa que la atrapó atención. ¿Sellado? Naruto entrecerró los ojos ante Gaara. Tú también eres un Jinchuriki, ¿verdad? Gaara estaba a mitad de un gesto de asentimiento antes de quedarse helado, sus ojos se abrieron con sorpresa. No soy... Parecía inseguro de sí mismo, como si aún no hubiera logrado llegar a un acuerdo. Un ceño contemplativo tiró de sus labios mientras lo consideraba. Yo era. Tenía mucha más confianza en esa declaración, pero la madre todavía no está conmigo. Porque mamá está con Tousan, ¿verdad? Ella lo entendió mucho. Sí, mi madre está con Tousan. Gaara se detuvo, mirándola al darse cuenta. Si eres la hermana de Tousan, tía. ¿Qué? ¿Habían estado hablando de Naruto? ¿Eso significaba que había hecho algo con el Biju de Gaara? Y, la pregunta importante, si el Biju era conocido como Kaasan, ¿quién demonios era este otro Kaasan que había estado acostándose con su hermano? Ella le lanzó una mirada furiosa a Temari, que soltaba una risita burlona, que solo le lanzó una sonrisa maliciosa en respuesta. Bueno, si Gaara te considera su tía y yo soy su otro Kaasan, supongo que eso nos hace hermanas, ¿eh? No, simplemente no, esto no le estaba pasando a ella. Se suponía que iba a ser un día sencillo. Despiértate, apúntate a la tercera ronda de los exámenes de Chunin, demuestra que estaba lista para un ascenso, que te promocionen y que van a celebrar. Ella no se inscribió para ser parte de esta extraña familia que Gaara estaba creando en su cabeza. El Biju es su madre. Está bien, lo que sea su hermana mayor también es considerada su madre. Sí, ella podía ver eso si ella era la que lo cuidaba, su hermano era su padre. Ni siquiera quería saber cómo sucedió eso, aunque sospechaba que tenía algo que ver con Temar, pero seguro, tomó la posición de figura paterna en la vida del ex Jinchuriki. Nada de eso era demasiado importante. Pero ella no estaba siendo arrastrada a este clusterfuck. ¿Sabes qué? Solo sal de aquí. Ella guardó su espada. No quiero lidiar con esto en este momento. Finalmente suspiró Kankur, quien no perdió el tiempo corriendo. Konoha le estaba haciendo cosas raras a sus hermanos y estaba ansioso por volver a la cordura, que venía de construir tu aldea en medio de un desierto. Desierto debe haber sido todo el verde de los árboles, porque aún recordaba a esos dos en ese horrible spandex. Sí, definitivamente todo lo verde simplemente no era un color sano. Te veo cerca de Imoto-chan. Temari hizo un gesto de descaro. Vamos Gaara, sabes que Tousan quería que te fueras cuando comenzó la invasión. Gaara asintió en acuerdo antes de dar su propia ola a Naruto. Adiós, tía. Masajeando su frente, Naruto dio un suspiro de derrota. Todavía necesitaba resolver la situación con su hermano para que todos pudieran ser una familia nuevamente, pero una vez que lo hizo, él tuvo muchas explicaciones que hacer sobre esta otra familia suya. Y esos perros suyos, también. Hyuga Yashi no había dudado en que los Hyuga observaran la evacuación de los partidos de regreso a su complejo. Puede que no hayan sido las casas de seguridad civiles mantenidas bajo el Hokage Iwa, pero era un territorio familiar y podrían usar su Byakugan para evitar que las fuerzas hostiles sorprendieran. Si tan solo hubieran activado su Byakugan antes de entrar al complejo. Al principio, todo era relativamente normal, los miembros de la rama correteaban para asegurar el complejo mientras los sonidos de la batalla se extendían a través de Konoha. El hecho de que solo hubiera un guardia en la puerta era un poco extraño, pero si lo necesitaban para ayudar en otro lugar era comprensible. Nunca habían esperado que los miembros de la rama se volvieran contra ellos. En retrospectiva, eso fue bastante tonto. Después de todo, ¿por qué no lo harían?
Comenzó cuando los miembros de la rama pasaron corriendo, pero solo momentos después, Yashi y los ancianos se dieron cuenta de que sus miembros del clan caían sin vida al suelo. Todo lo que había tomado fue un rápido golpe en el cofre, una firma finalista del clan cuando la familia principal había intentado crear los sellos de mano que incapacitaban a los miembros de la rama y, a juzgar por la furia que algunos de los ancianos tenían en sus caras, acababan con sus vidas. Tenían otro problema. Lobos. Usando a los miembros de la rama como una distracción, se habían colado antes de saltar, sus cuchillas parpadeaban a una velocidad mortal y reducían a los ancianos antes de que se completaran las señales. El propio Yashi había logrado formar el sello adecuado, pero su propia capacidad de chakra solo le permitía dividir el efecto entre los miembros de la rama más cercanos a él. Los lobos, comprensiblemente, no se vieron afectados y no pasó mucho tiempo antes de que Yashi se encontrara inmovilizado en el suelo con un lobo en la espalda listo para golpear y una bota en cada mano. Apenas tuvo tiempo suficiente para activar su Byakugan antes de que terminara, y todo lo que le mostró fue el final de los ancianos. Aquellos que habían logrado defenderse contra los miembros de la rama no estaban preparados para luchar contra las espadas. El Kaiten generalmente se consideraba una defensa perfecta, pero como le había mostrado contra su sobrino, tenía sus defectos. Una de esas fallas fue que la concha de chakra era relativamente delgada, enfocada en disipar los ataques a su alrededor más que en detenerlos, lo que significaba que cuando las cuchillas recubiertas en más chakra de lo que estaba en una sección particular del Kaiten golpeaban, el Kaiten desviaría tanto chakra como pudiera, pero la hoja continuaría durante un segundo antes de que se pudiera mover más chakra para desviarlo. Normalmente, una fracción de segundo no era suficiente para que la hoja alcanzara algo vital, pero los wolves no apuntaban a nada vital. Todo lo que tenían que hacer era cortar las manos. 3 de los ancianos aprendieron eso de la manera más difícil. Con un grito de dolor, los Kaitens se detuvieron, las manos cortadas chorreando sangre, mientras los lobos permitían a los miembros de la rama acabar con aquellos que los mantendrían enjaulados. Y cuando terminó, Yashi se dio cuenta, para su sorpresa, de que todavía estaba vivo. También se dio cuenta de que, obviamente, Naruto no lo había considerado un juego. Ella realmente no debería haberse detenido, pero con la apariencia de serpientes grandes y púrpuras no pudo evitarlo. Era obvio que eran convocatorias, pero solo había 2 invocadores de serpientes en todo el mundo y ella era una de ellas. Era posible que alguien más hubiera firmado, pero teniendo en cuenta el hecho de que ella personalmente revisaba el rollo de convocatoria todas las semanas, era poco probable. La otra explicación, sin embargo, parecía imposible. No había forma de que ella creyera que Orochimaru realmente los estaba ayudando, el mismo pueblo que una vez había jurado destruir. Pero estaban ayudando, no había manera de malinterpretar la forma en que las serpientes apuntaban solo a Suna Shinobi y, de hecho, trabajaban para colocarse entre los ataques destinados a las fuerzas de Konoha. Snake Zenin se ha acercado recientemente a los wolves para trabajar con ellos en Oifi, sin duda, en todo el continente en el futuro. Una pesadez grave entró en sus ojos mientras planteaba la pregunta real: ¿podrás trabajar con los lobos sabiendo que ellos, a su vez, trabajarán junto a los gustos de Orochimaru? ¿Podrías trabajar junto a sus aliados, los leales a Orochimaru, posiblemente incluyendo a los Sannin? Anko se estremeció ligeramente ante el recuerdo. Eso fue correcto, ¿verdad? Naruto, a través de los lobos, se alió con su antiguo sensei. También era consciente de que Naruto y los lobos eran muy aficionados al Konohagakure. Si la afición de los Wolve tenía algo que ver con la de Naruto, ella no tenía ni idea, pero la idea de que su deseo de que Konoha se mantuviera, sería suficiente para que Orochimaru abandonara su cruzada para quemar la hoja. No porque no creyera que fueran capaces de cambiar la mente de Orochimaru, la prueba era fácil de ver y sabía que si le resultaba imposible que no le gustara Naruto de su antiguo sensei, con quien era más similar de lo que quería admitir, probablemente estaría más que dispuesto a pasar de odiar a Konoha a protegerlo con su vida, pero por lo que sugería, si Orochimaru se convencía tan fácilmente, ¿se había equivocado? Con tales resultados, debería haber apoyado la alianza entre los lobos y Orochimaru, incluso si eso significaba que tenía que trabajar con él. Valerse de su odio por él valió los beneficios que se obtuvieron al tener su conocimiento y habilidad a su disposición. Podría estar incluso más cerca de Naruto si hubiera logrado separar sus sentimientos de la pregunta que él había hecho sin preguntar. Porque al final, la verdadera pregunta no había sido sobre Orochimaru, sino sobre ella. ¿Trabajarás con los lobos? No se había hablado, pero estaba allí. Y ella había declinado sin darse cuenta. ¿Cuánto le había costado eso realmente?
Ella no podía decir con seguridad a juzgar por la forma en que los lobos la trataron después de su respuesta, sin embargo, sospechaba que había perdido bastante. Tal vez incluso el propio Naruto. Con cuánta gente estaba realmente cerca de aquí en Konoha, ese era un precio demasiado alto para pagar. Y míralo de esta manera, incluso sin unirse a los lobos, Orochimaru estaba realizando acciones que la beneficiaron, lo que hizo que fuera obvio que terminaría interactuando con él, incluso de manera indirecta, le gustara o no en ese caso. No tenía absolutamente ningún sentido rechazar a sus preciosas personas por evitar a alguien que no podía evitar. Por supuesto, hubo un último problema. Con un ligero vistazo por encima del hombro hacia donde podía sentir los ojos mirándola fijamente, se sintió atraída por la vista de un Ibiki ceñudo, que tenía un destello de sospecha en sus ojos. Esa nunca fue una buena combinación para nadie. Para él era obvio que, si bien ella no había hecho nada, tenía más información sobre quién lo había hecho. Una vez más, no era una situación en la que quisieras encontrarte. Tener la información que buscaba cuando era el mejor interrogador de Konoha tenía la tendencia de convertirse en una pesadilla para todos los involucrados, especialmente los pobres bastardos en el equipo de limpieza que tenían que hacer que la habitación volviera a ser utilizable. Aún así, a pesar de la mirada sospechosa que la estaba lanzando, su tono de voz era tan rápido y profesional como siempre. Buen trabajo, Mitarashi, la elogió, aunque sabía muy bien que ella no tenía nada que ver con eso, pero tendremos que tener una conversación sobre cómo mantener sus capacidades completas de sus superiores cuando todo esto termine. Mierda. Ella no estaba esperando esa discusión.